El viento invernal aullaba contra las ventanas con parteluz de Ashford Manor como una criatura que busca entrar, su lamento lúgubre resonando por pasillos que se extendían en la oscuridad, y en la alcoba de la duquesa, una estancia de seda color crema y espejos dorados que reflejaban la luz de las velas en temblorosos charcos de oro. Lady Celeste Blackwood permanecía sentada, perfectamente inmóvil, en el borde de una enorme cama con dosel, su vestido de novia, una cascada de satén marfil y encaje belga que se acumulaba a su alrededor como espuma de mar, delicado y, de alguna manera, trágico en su belleza. El fuego en el hogar se había consumido, proyectando largas sombras que danzaban sobre las paredes cubiertas de retratos de antepasados, cuyos ojos pintados parecían observarla con una mezcla de piedad y acusación. Llevaba 3 horas esperando. Su doncella se había marchado después de la segunda hora, despedida con una palabra amable y una sonrisa que Celeste había forzado a través de la opresión en su garganta, pues no podía permitir, que los sirvientes presenciaran su humillación, aunque sospechaba que ya lo sabían, que quizás siempre habían sabido qué clase de hombre era realmente el duque de Ashford. Sus manos descansaban juntas en su regazo, pálidas contra el blanco de su vestido, y las estudiaba como si pertenecieran a una extraña, estas manos que habían firmado el contrato matrimonial esa mañana, que habían aceptado su anillo, que habían temblado cuando él las besó con labios tan fríos como el mármol durante la ceremonia en la capilla, donde 200 invitados la habían visto convertirse en la duquesa de Ashford. Él había sido hermoso en su severidad, alto y de cabello oscuro, con ojos del color de las tormentas de invierno, un rostro tallado en líneas aristocráticas que no revelaba nada, no daba nada, no prometía nada. Ella había esperado formalidad. Los matrimonios concertados entre la nobleza eran contratos de propiedad y linajes, no de afecto, y se había preparado para una unión basada en el deber en lugar de la devoción. Pero no había esperado crueldad, no había esperado el abandono. La nota yacía a su lado sobre la colcha, un pergamino crujiente con el escudo de su familia y una sola línea escrita en una caligrafía negra y tajante. Estaré en el extranjero por negocios. La finca es suya para que la administre como mejor le parezca. Sin explicación, sin disculpa, sin indicación de cuándo o si regresaría. Se había marchado inmediatamente después del desayuno de bodas, partiendo en su carruaje mientras los invitados aún celebraban en el salón de baile de abajo, y ella había descubierto su ausencia sólo cuando la llevaron a esta alcoba y le dijeron que su gracia tenía asuntos urgentes que requerían su atención inmediata. Celeste sintió que algo se resquebrajaba en su pecho, una fisura que se abría en la cuidada compostura que había mantenido toda su vida como hija de un conde, criada para ser cortés y digna, y por encima de todo, contenida. No lloraría, no le daría ese poder sobre ella, aunque sus ojos ardían por el esfuerzo de contener las lágrimas y su garganta dolía con el duelo reprimido. Afuera, el viento continuaba su asalto contra las antiguas piedras de Ashford Manor, y en algún lugar del vasto vacío de la casa, un reloj dio la medianoche, cada campanada cayendo como un golpe de martillo en su corazón, marcando el final del día de su boda y el comienzo de una soledad que nunca había imaginado posible. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes, suscríbete para no perderte nunca un capítulo de romance y escándalo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Ahora,
Comencemos. Las semanas pasaron en la inmensa vacuidad de Ashford Manor, cada día una cuidadosa representación de dignidad interpretada ante sirvientes que se movían por los pasillos con ojos compasivos y voces susurrantes que enmudecían cada vez que ella aparecía, y Celeste descubrió que la soledad en una casa llena de gente era quizás la forma más cruel de aislamiento. Se levantaba cada mañana precisamente a las 7. Se vestía con los elegantes trajes que correspondían a una duquesa, vestidos de mañana de seda en tonos de gris paloma y azul pálido que parecían hacer eco de su melancolía, y desayunaba sola en el vasto comedor donde la mesa podía sentar a 30 personas, pero sólo albergaba su único cubierto en un extremo, una pequeña isla de porcelana y plata en un océano de caoba pulida. Caminaba por los terrenos cuando el tiempo lo permitía, sus pasos resonando por jardines formales donde las rosas de invierno florecían con una belleza desafiante, sus pétalos pálidos contra los tallos espinosos, y se sentía atraída por los bordes más salvajes de la finca, donde senderos cubiertos de maleza conducían a caprichos arquitectónicos abandonados y grutas olvidadas, lugares que coincidían con la desolación de su corazón. La finca en sí era magnífica en su melancolía, una extensa mansión de estilo neogótico situada entre robles centenarios y ondulantes parques, su fachada de piedra gris adornada con gárgolas e intrincadas tallas que parecían juzgar a todos los que pasaban bajo ellas, y pasaba horas en la galería de retratos estudiando los rostros de los antepasados de Ashford, buscando alguna pista sobre la naturaleza de su marido en los severos semblantes de sus predecesores. Intentaba comprender su crueldad, le daba vueltas en la mente como a un rompecabezas que podría resolver si sólo lo examinara desde el ángulo correcto, aunque no llegaba ninguna respuesta, sólo el eco de esa única nota devastadora y el recuerdo de sus ojos fríos que la habían atravesado con la mirada en lugar de mirarla durante su ceremonia de boda. Había esperado que un matrimonio concertado fuera sin amor, se había preparado para la formalidad y la distancia y el tipo de asociación cortés que sus propios padres habían mantenido, pero no había anticipado este rechazo absoluto, esta completa negación de su existencia, como si se hubiera casado con un fantasma en lugar de una mujer. Su orgullo no le permitía regresar a la finca de su familia, llegar a la puerta de su padre como una niña derrotada buscando consuelo, pues, ¿qué podría decirles que no aumentara su vergüenza que el duque de Ashford, uno de los pares más poderosos de Inglaterra, la había encontrado tan deficiente que no podía soportar ni una sola noche en su presencia? Los sirvientes susurraban, por supuesto, aunque intentaban ser discretos, y ella captaba fragmentos de especulación en pasillos oscuros, que su gracia tenía una amante en el extranjero, que el matrimonio se había hecho bajo coacción, que había algún oscuro secreto en el linaje de los Ashford que impedía las relaciones maritales normales, y cada teoría susurrada cortaba como el cristal, aunque ella mantenía la compostura, sonreía amablemente, daba instrucciones domésticas con tranquila autoridad, interpretaba el papel de duquesa mientras se sentía como una impostora con ropas prestadas. Por la noche, sola en su alcoba, a veces se paraba frente a la ventana que daba a los terrenos iluminados por la luna y se preguntaba qué había hecho para merecer este peculiar castigo, este matrimonio que de alguna manera era peor que no tener ningún matrimonio, y la finca se extendía ante ella como una hermosa prisión. Su melancólica grandeza, un espejo de la desolación que florecía en su pecho. 6 semanas después de su abandono, Celeste se obligó a asistir a la asamblea de primavera
de Lady Pemberton, llegando a la gran casa londinense con un vestido de seda lavanda pálido que la hacía sentir como un espectro flotando por salones llenos de risas y música, y el brillante mundo social que de repente parecía extraño después de su aislamiento en Ashford Manor, y soportó las miradas compasivas y los susurros apagados con la cabeza en alto, sonriendo amablemente, incluso mientras sentía que se fracturaba bajo el peso de tantos ojos curiosos. Estaba de pie cerca de la mesa de refrescos, con una copa de champán intacta en la mano, preparándose para excusarse y retirarse a la seguridad de su finca vacía, cuando una voz a su lado dijo con auténtica calidez: «Su Gracia, debo confesar que el lavanda le sienta mucho mejor que el cuadro bastante severo que vi de usted en la galería de retratos de Ashford, aunque supongo que ningún artista podría capturar realmente la particular tonalidad de resiliencia en sus ojos». Se giró para encontrar a Lord Nathaniel Hartley inclinándose sobre su mano, su toque suave y breve, sus modales tan diferentes de la fría formalidad que había llegado a asociar con los hombres aristocráticos, que sintió que algo se movía inesperadamente en su pecho, como el hielo que comienza a derretirse. Era guapo de una manera accesible, con cálidos ojos marrones que albergaban una amabilidad real en lugar de cálculo, cabello castaño rojizo que caía en ondas ligeramente desordenadas, sugiriendo que le importaba más la sustancia que la apariencia, y una sonrisa que llegaba a sus ojos cuando la miraba como si fuera una persona en lugar de un título o una pieza en el elaborado juego de ajedrez de la sociedad. ¿Conocía a mi marido lo suficientemente bien como para visitar la galería de retratos de Ashford?, preguntó con cuidado, consciente de que Lord Hartley era conocido en todo Londres como el mayor rival del duque en asuntos de política y negocios, sus familias enfrascadas en una competencia de generaciones de la que todos susurraban, pero que nadie entendía del todo. «Lo conocí en Cambridge», respondió Nathaniel, su voz con un trasfondo de algo complicado, ni odio ni amistad, sino algo más matizado. Ambos estudiábamos filosofía, aunque rara vez estábamos de acuerdo en algo, y encontré la colección de maestros flamencos de su casa mucho más agradable que su compañía, sin ofender su matrimonio, por supuesto. Su honestidad le arrancó una risa genuina, la primera que había emitido en semanas, y el sonido se sintió extraño en su garganta, oxidado por el desuso. «No me ofendo, milord, ya que mi marido ha dejado sobradamente claro que mi compañía le resulta poco atractiva». Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas, un destello de amarga verdad del que se arrepintió de inmediato, pero la expresión de Nathaniel cambió a una de tan genuina preocupación que sintió que las lágrimas amenazaban por primera vez desde aquella terrible noche de bodas. «Entonces, su marido es un necio mayor de lo que incluso yo le había atribuido», dijo en voz baja, y no había burla en su tono, ni intento de seducción, solo una simple declaración de hechos pronunciada con tal sinceridad que Celeste sintió que algo peligroso florecía en su pecho, la tentativa posibilidad de amistad, de ser vista y valorada por alguien cuando había comenzado a creerse invisible. Hablaron durante una hora en ese rincón del salón de baile, discutiendo sobre literatura y viajes y las ridículas modas de la temporada, y cuando él le pidió permiso para visitarla en Ashford Manor, se encontró aceptando a pesar de los susurros que ya podía oír arremolinándose a su alrededor, porque por primera vez desde que se convirtió en la duquesa de Ashford, se sintió de nuevo como Celeste, como una persona cuyos pensamientos y opiniones le importaban a alguien, y se aferró a ese sentimiento como una mujer ahogándose se aferra a un madero en un mar embravecido. Los meses pasaron en una peculiar danza de decoro y creciente intimidad, mientras Lord Nathaniel Hartley
se convertía en una presencia habitual en Ashford Manor, llegando cada semana con diversas excusas. Un libro que pensó que podría gustarle, noticias de conocidos mutuos en Londres, preguntas sobre los renombrados jardines de rosas de la finca que afirmaba desear replicar en su propia propiedad. Y Celeste se encontró anticipando sus visitas con un anhelo que la reconfortaba y la preocupaba a partes iguales. Caminaban juntos por los jardines de invierno mientras la escarcha transformaba el paisaje en algo etéreo y extraño, su aliento visible en el aire frío mientras discutían sobre poesía y política y las absurdidades de las convenciones sociales, y ella descubrió que él poseía una mente tan aguda como cualquiera que hubiera conocido, sin miedo a desafiar sus opiniones mientras respetaba su inteligencia de una manera que se sentía revolucionaria después de toda una vida de hombres que esperaban que simplemente sonriera y asintiera. Él notaba detalles que otros pasaban por alto, la forma en que prefería su mano izquierda al arreglar las flores, su preferencia por caminar por el sendero del este, donde la luz de la mañana se filtraba a través de las ramas desnudas, la ligera tensión que aparecía en sus hombros cada vez que alguien mencionaba al duque, y estas pequeñas observaciones la hacían sentir vista de una manera que nunca había experimentado, como si él estuviera dibujando cuidadosamente su retrato en su mente, capturando matices que ni siquiera ella había reconocido en sí misma. Le contó cosas que nunca había expresado en voz alta, sobre sus sueños de infancia de viajar a Italia para ver las grandes pinturas del Renacimiento, su placer secreto por las novelas góticas que la sociedad consideraba inapropiadas para las damas, su frustración con la interminable actuación que requería su posición, y él escuchaba con total atención, sin desestimar ni menospreciar nunca sus pensamientos, respondiendo con sus propias vulnerabilidades sobre el peso de las expectativas familiares y la soledad de mantener puntos de vista políticos impopulares en un mundo que valoraba la conformidad por encima de la conciencia. Sus conversaciones revelaron profundidades en ambos caracteres. La resiliencia de ella bajo el barniz de orgullo herido, el idealismo de él templado por una compasión genuina en lugar de un optimismo ingenuo, y se encontró riendo de nuevo, risas genuinas que surgían de su pecho sin ser invitadas, particularmente cuando él imitaba los pomposos discursos de Lord Wetherby en el Parlamento o contaba historias absurdas de sus viajes por el continente. Sin embargo, siempre estaba la sombra de su marido ausente, el peso de los votos pronunciados ante Dios y testigos, y se sentía atrapada entre dos posiciones imposibles: la lealtad a un hombre que la había abandonado sin explicación, y la calidez de un compañero presente que la hacía sentir viva por primera vez desde su noche de bodas. Nathaniel le traía pequeños regalos con cada visita, nunca nada que pudiera interpretarse como inapropiado, sino detalles que demostraban que la entendía. Una primera edición de una novela que ella había mencionado que le encantaba, partituras de una sonata melancólica que había oído una vez y lamentaba no haber encontrado de nuevo, un boceto en acuarela de los jardines de la finca que capturaba su belleza salvaje, y cada gesto se clavaba más profundamente en las defensas que había construido alrededor de su corazón. Intentaba mantener la distancia, se recordaba constantemente el decoro y el deber y la santidad de los votos matrimoniales, pero se sentía descongelarse del aislamiento que la había paralizado desde que se convirtió en la duquesa de Ashford, como la primavera que gradualmente se apodera del invierno, y no podía determinar si este deshielo era la salvación o el comienzo de una devastación aún más profunda. Cuando llegó el otoño y pintó la finca,
en tonos de ámbar y carmesí. Celeste se encontró al borde de un precipicio al que no había tenido la intención de acercarse, la amistad con Lord Nathaniel Hartley habiéndose convertido en algo mucho más peligroso que una agradable compañía, y lo supo la tarde en que él llegó con una primera edición encuadernada en cuero del Infierno de Dante, sabiendo de alguna manera que ella había estado buscando esa traducción en particular durante años, y cuando sus dedos se rozaron al entregarle el volumen, sintió una corriente eléctrica recorrer su cuerpo que no tenía nada que ver con la simple gratitud y todo que ver con la forma en que él la miraba, como si fuera la única mujer en Inglaterra cuya felicidad importaba. Sus veladas en la biblioteca se convirtieron en un ritual que anhelaba y temía a la vez, los dos sentados en sillones orejeros frente al fuego, discutiendo sobre filosofía y literatura con una intensidad que se sentía más íntima que cualquier contacto físico, y descubrió que él la desafiaba intelectualmente de maneras que nunca había experimentado, discutiendo apasionadamente sobre las teorías del hombre natural de Rousseau, o debatiendo los méritos de la poesía gótica frente a la romántica, su rostro animado con un entusiasmo genuino cuando ella contrarrestaba sus puntos con sus propios argumentos cuidadosamente construidos. Él le traía partituras de sonatas melancólicas que coincidían con el dolor en su pecho, piezas de Chopin y Schumann que parecían compuestas específicamente para solitarias tardes de otoño, y a veces ella tocaba mientras él se sentaba a escuchar, y la música se convertía en una conversación entre ellos más honesta que las palabras, expresando anhelos que ninguno se atrevía a expresar en voz alta. Se encontró riendo de sus secas observaciones sobre las absurdidades de la sociedad, risas genuinas que se sentían como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes, y se sorprendió pensando en él durante las largas horas en que estaba ausente, preguntándose qué libro estaría leyendo o si habría notado el mismo espectacular atardecer que había pintado su cena solitaria en tonos de naranja y oro. Sin embargo, con cada momento de alegría venía una medida igual de culpa, el peso de su anillo de bodas pesado en su dedo mientras sonreía a las bromas de otro hombre, el eco de los votos pronunciados en una iglesia fría, persiguiéndola cuando se encontraba anticipando las visitas de Nathaniel con un anhelo que se sentía como una traición. Intentó mantener la distancia adecuada. Insistió en que sus encuentros ocurrieran solo en salones públicos con sirvientes presentes. Nunca se permitió estar a solas con él en ninguna situación que pudiera malinterpretarse, pero la intimidad emocional, descubrió, no requería proximidad física para sentirse como una infidelidad, y estaba construyendo con él algo que su marido ausente nunca había intentado crear. Su lucha interna se convirtió en una compañera constante, la voz del deber en guerra con el susurro del anhelo, y pasaba noches en vela diciéndose a sí misma que la amistad no era traición, que la conversación y las risas compartidas no violaban sus votos matrimoniales, pero su corazón sabía que estaba hilando demasiado fino, analizando definiciones para justificar la verdad innegable de que se estaba enamorando de Lord Nathaniel Hartley mientras todavía estaba atada por ley y sacramento a un hombre que la había abandonado sin explicación ni piedad, y el saber que se encontraba en terreno peligroso no hacía nada para impedir que diera un paso más cerca del borde cada vez que Nathaniel le sonreía como si valiera la pena apreciarla. Los susurros que habían comenzado como especulaciones cristalizaron en un escándalo abierto a medida que avanzaba la temporada londinense, y Celeste sintió el peso del juicio de la sociedad como una fuerza física presionando contra su pecho cada vez que entraba en un salón de baile. Las conversaciones,
que se detenían abruptamente a su llegada, los abanicos que se alzaban para ocultar labios en movimiento, los ojos que la seguían con expresiones que iban de la piedad a la condenación, y comprendió con amarga claridad que la alta sociedad había decidido que ya no era simplemente la duquesa abandonada, sino la mujer caída que había tomado al rival de su marido como amante, sin importar la verdad de que nada impropio había ocurrido entre ella y Lord Nathaniel más allá de la conversación y la compañía. En el recital de Lady Pemberton soportó miradas incisivas, mientras Nathaniel se sentaba a su lado durante una interpretación particularmente conmovedora de la sonata Claro de Luna de Beethoven, y aunque mantuvieron una distancia adecuada y solo hablaron de la música, podía sentir la desaprobación colectiva de la sala irradiando hacia ellos como el calor de un fuego. Podía ver por el rabillo del ojo a las matronas inclinándose juntas para compartir su censura. Podía oír en el repentino silencio, cuando se acercaba a los refrescos, el veredicto que la sociedad ya había dictado sin beneficio de juicio o evidencia. Defendió su amistad cuando su cuñada la visitó con preocupaciones apenas veladas, insistiendo con quizás demasiada vehemencia en que Lord Hartley era simplemente un amable conocido que le había mostrado cortesía durante la ausencia de su marido, que nada indebido había ocurrido, que permanecía fiel a sus votos matrimoniales a pesar del abandono del duque, pero incluso mientras pronunciaba las palabras, se cuestionaba si la infidelidad emocional no era su propia forma de traición. Si el hecho de que soñara con la sonrisa de Nathaniel y anhelara su compañía y sintiera que su corazón se elevaba al sonido de su voz en el vestíbulo no constituía una violación de las promesas que había hecho ante Dios. La tensión de mantener las apariencias mientras su mundo interno se desmoronaba se volvió agotadora. Cada compromiso social, una actuación que requería que mantuviera la cabeza alta mientras se ahogaba en vergüenza y confusión, que sonriera amablemente mientras su reputación se desintegraba a su alrededor, que fingiera indiferencia ante susurros que se hacían más fuertes con cada semana que pasaba. La confrontación llegó en el baile de la duquesa de Marlborough, cuando Lady Thornbury, una mujer conocida por su lengua afilada y su deleite en las desgracias ajenas, se acercó a Celeste en el tocador donde había buscado un refugio momentáneo de las miradas y la especulación, y con una sonrisa que no contenía calidez alguna, dijo en una voz lo suficientemente alta para que las otras mujeres presentes la oyeran: «Qué notable que logre aparecer en público su gracia, dadas las circunstancias de su situación doméstica, o debería decir, su situación con Lord Hartley, ya que su marido parece haber desaparecido por completo de la narrativa». Las palabras golpearon como una bofetada, y Celeste sintió su rostro enrojecer de humillación e ira. Sintió todos los ojos de la habitación sobre ella, esperando ver si se desmoronaría o lucharía, y se irguió en toda su estatura, canalizando cada onza de dignidad aristocrática que su crianza le había inculcado. Y respondió con hielo en su voz: «No sabía que la amistad entre miembros de la sociedad se hubiera vuelto escandalosa, Lady Thornbury, aunque supongo que aquellos con vidas interiores empobrecidas deben crear drama donde no existe para llenar sus horas vacías». Y aunque la respuesta le valió una oleada de jadeos de asombro y la furia moteada de Lady Thornbury, Celeste salió de la habitación sabiendo que había ganado la batalla, pero estaba perdiendo la guerra, que la sociedad ya la había condenado, independientemente de su inocencia, y que la amistad con Nathaniel, que había sido su salvación, se estaba convirtiendo en el instrumento de su completa destrucción social. La tarde
llegó envuelta en una niebla de noviembre, densa y opresiva, mientras se apretaba contra las ventanas de la biblioteca. Y Celeste se sentó frente al fuego, observando las sombras danzar sobre la alfombra persa mientras esperaba la llegada de Nathaniel, sabiendo con una certeza que se sentía como una condena, que algo debía cambiar, que habían llegado a un precipicio del que no podía haber retirada sin consecuencias. Y cuando él entró en la habitación, su rostro tenía una expresión que nunca había visto antes, algo desesperado y decidido, que hizo que su corazón se contrajera con partes iguales de esperanza y pavor. Intentaron su ritual habitual de conversación cortés sobre los libros que había traído, un volumen de Keats y otro de Shelley, pero las palabras se sentían huecas contra el peso de la verdad no dicha que pendía entre ellos, y finalmente él dejó su taza de té con manos temblorosas y dijo: «Celeste, no puedo continuar con esta farsa». Y ella sintió que la habitación se inclinaba como si la tierra misma se hubiera movido bajo sus pies, sabiendo que una vez que ciertas palabras se pronunciaran, nunca podrían ser desoídas, que estaban en el umbral de un cambio irrevocable. Se movió para arrodillarse ante su silla, abandonando el decoro, sus ojos buscando los de ella con una intensidad que dificultaba la respiración, y comenzó a hablar con una voz cruda por la emoción, diciéndole que había intentado seguir siendo solo su amigo, que había luchado contra sus sentimientos con cada argumento racional que poseía, pero que ya no podía negar que se había enamorado desesperada y completamente de ella, que cada momento pasado en su compañía era a la vez éxtasis y agonía, que verla sufrir el abandono de su marido sin poder ofrecer más que compañía lo estaba destruyendo lentamente. Y las palabras brotaron de él como una presa que se rompe, liberando meses de pasión cuidadosamente contenida. Celeste sintió las lágrimas correr por su rostro mientras escuchaba, su propio corazón abriéndose de par en par para liberar la verdad que se había estado negando incluso a sí misma, y se oyó confesar en un susurro entrecortado cómo el duque la había abandonado en su noche de bodas sin explicación ni piedad, cómo había esperado en su alcoba nupcial durante horas como una tonta, cómo la nota que dejó no contenía nada más que una fría instrucción de permanecer en la finca hasta su regreso, cómo la humillación y la soledad casi la habían destruido hasta que la amabilidad de Nathaniel le había dado una razón para sentirse humana de nuevo, y mientras pronunciaba las palabras que nunca había dicho a nadie, el dolor de ese abandono tan fresco y devastador como la noche en que ocurrió, sintió las manos de Nathaniel buscando las suyas con una ternura que la hizo doler de anhelo. Por un momento suspendido, permanecieron congelados en esa escena, sus rostros a centímetros de distancia, sus manos sosteniendo las de ella como si fuera algo precioso y frágil, y podía sentir la atracción entre ellos como la gravedad. Podía ver en sus ojos que quería besarla, podía sentir su propio cuerpo inclinándose hacia él en rendición, y comprendió con terrible claridad que quería que lo hiciera, quería sentirse apreciada y deseada, quería saber lo que significaba ser verdaderamente deseada por un hombre que la veía como algo más que una obligación contractual. Sin embargo, incluso mientras el impulso surgía en ella, otra voz habló con igual fuerza. La voz del honor y los votos y la mujer que había sido criada para ser, y se echó hacia atrás con un sollozo que era mitad desesperación y mitad alivio, diciendo: «No podemos, Nathaniel, por mucho que lo deseemos, por muy cruel que haya sido mi marido, todavía soy su esposa, todavía estoy atada por los votos que pronuncié ante Dios,
y no puedo traicionar esas promesas, aunque él me haya traicionado a mí de todas las formas que importan. Y vio su rostro desmoronarse con comprensión y resignación, lo vio soltar sus manos y ponerse de pie, lo vio darse la vuelta para recomponerse frente al fuego. El silencio que siguió contenía todo el peso del amor imposible y la renuncia necesaria, y cuando finalmente volvió a hablar, su voz estaba cuidadosamente controlada, diciendo que entendía, que honraba su integridad incluso mientras le rompía el corazón, que se retiraría de su vida porque su presencia se había convertido en un tormento para ambos, y ella quiso protestar, quiso rogarle que se quedara, pero sabía que tenía razón. Sabía que habían llegado al final de lo que su amistad podía ser sin cruzar a un territorio que destruiría sus últimas pizcas de respeto propio, y así asintió entre lágrimas y lo dejó ir, viéndolo salir de la biblioteca y de su vida, dejándola sola una vez más, con nada más que la luz moribunda del fuego y el devastador conocimiento de que acababa de despedir a la única persona que la había hecho sentir viva en casi un año de exilio en su propio matrimonio. 3 días después de la partida de Nathaniel, Celeste estaba en el salón de la mañana arreglando rosas de invernadero con manos que aún temblaban cuando pensaba en lo que había perdido, cuando el mayordomo apareció en la puerta con una expresión de neutralidad cuidadosamente mantenida y anunció que su gracia, el duque de Ashford, había regresado y se encontraba actualmente en su estudio, y el jarrón de cristal se le escapó de los dedos para hacerse añicos contra el suelo de mármol, enviando agua y pétalos en cascada sobre sus zapatillas. Aunque apenas registró el desastre, mientras el shock y la furia luchaban en su pecho ante la audacia de su regreso ahora, después de casi un año de silencio y abandono, después de que ella finalmente había comenzado a reconstruir alguna apariencia de existencia en su ausencia. Lo encontró de pie frente al fuego en el estudio que había permanecido cerrado desde su partida, sus anchos hombros rígidos bajo su abrigo de viaje, su cabello oscuro un poco más largo de lo que dictaba la moda, y cuando se giró para mirarla, su expresión no contenía nada de la fría indiferencia que recordaba del día de su boda, sino algo que parecía casi angustia antes de que sus facciones se cerraran en una neutralidad aristocrática, y ofreció una ligera reverencia que parecía burlarse de la intimidad que debería haber existido entre marido y mujer. Su intercambio inicial consistió en frágiles cortesías que apenas ocultaban el abismo entre ellos. Sus preguntas sobre la salud de ella y la gestión de la finca, respondidas con una helada cortesía que no daba ninguna pista de la devastación que su ausencia había causado. Y ella observó con amarga satisfacción la tensión que se insinuaba en su mandíbula cuando mencionó que Lord Hartley había tenido la amabilidad de proporcionarle compañía durante los largos meses de su aislamiento. Vio algo oscuro y peligroso brillar en sus ojos ante la mención casual del nombre de su rival. La cena de esa noche resultó insoportablemente atroz, pues el duque había insistido en que se invitara a Lord Hartley, ya que aparentemente había llamado ese mismo día sin saber del regreso del duque, y Celeste se encontró sentada entre los dos hombres en el cavernoso comedor donde cada tintineo de la plata contra la porcelana parecía resonar como un trueno, donde la fría mirada del duque se movía entre ella y Nathaniel con una evaluación que se sentía como una acusación, donde la cuidadosa cortesía de Nathaniel hacia ella parecía de repente cargada de significado bajo el escrutinio de su marido. Observó al duque notar cómo Nathaniel sabía sin preguntar que ella prefería el vino a la ratafía, cómo hacía referencia a conversaciones que habían compartido sobre poesía y filosofía,
cómo su sonrisa hacia ella contenía una calidez y familiaridad que hablaban de intimidad, aunque su amistad había permanecido técnicamente correcta, y pudo ver los dedos de su marido apretándose alrededor de su copa de vino, hasta que temió que el cristal pudiera romperse. Pudo ver el músculo saltando en su mandíbula mientras mantenía una rígida civilidad, mientras claramente catalogaba cada gesto y mirada que pasaba entre su esposa y el hombre que había sido su único consuelo durante su ausencia. Celeste se sintió atrapada en un tornillo de emociones imposibles, ira hacia su marido por abandonarla y luego regresar con lo que parecía ser una indignación celosa, culpa por la profundidad del sentimiento que había desarrollado por Nathaniel, aunque no había ocurrido nada impropio, y una extraña e involuntaria conciencia de su marido como hombre, en lugar de simplemente el extraño frío que la había dejado sola en su noche de bodas, y comprendió con una certeza abrumadora que todo estaba a punto de volverse infinitamente más complicado que la simple soledad a la que había aprendido a sobrevivir. La confrontación llegó la mañana después de esa terrible cena, cuando Lord Hartley apenas se había marchado y la casa aún vibraba con una tensión incómoda. Y el duque convocó a Celeste a su estudio con toda la autoridad imperiosa de un hombre que nunca había cuestionado su derecho a mandar, aunque ella entró en la habitación con la espalda rígida y la barbilla levantada en desafío, decidida a no dejarse intimidar por el marido, que había perdido cualquier derecho a su obediencia a través de su abandono. Él estaba de pie ante las ventanas que daban a los jardines cubiertos de escarcha, su silueta oscura contra la pálida luz de la mañana, y cuando se giró para mirarla, su expresión contenía una furia tan fría que ella sintió que se le cortaba la respiración a pesar de su resolución de permanecer impasible, y habló con una voz como hielo rompiéndose, exigiendo saber la naturaleza de su relación con Lord Hartley, si lo había convertido en un tonto cornudo, si los susurros de los sirvientes que ya había oído estaban fundados en la verdad o en mera especulación, y cada palabra golpeaba como un golpe físico, incluso mientras la ira comenzaba a crecer en su pecho ante su audacia. Sintió que algo se rompía dentro de ella entonces. El cuidadoso control que había mantenido durante casi un año, fracturándose bajo el peso de una injusticia demasiado grande para ser soportada en silencio. Y se oyó hablar con una voz que temblaba de furia y dolor, diciéndole que la había abandonado en su noche de bodas sin explicación ni piedad, que la había dejado sola en una casa extraña, entre sirvientes extraños, mientras la sociedad susurraba sobre la novia no deseada, que Lord Hartley había sido la única persona que le había mostrado una bondad humana básica en los interminables meses de aislamiento que él le había impuesto, y observó cómo su rostro cambiaba mientras hablaba. Observó algo parecido al shock reemplazar la ira acusadora, pero no pudo detener las palabras que habían estado reprimidas durante demasiado tiempo. Le dijo que si bien su amistad con Nathaniel había sido impropia solo a los ojos de aquellos decididos a ver un escándalo, también había sido lo único que la había salvado de la desesperación total, que no había hecho nada de lo que avergonzarse, aunque Dios sabía que había estado tentada, que si buscaba culpar a alguien por cualquier incorrección, primero debería mirar su propia crueldad al abandonar a una novia que había acudido a él inocente y esperanzada, a pesar del arreglo que había forzado su unión, y lo vio estremecerse como si lo hubiera golpeado. Vio sus manos apretarse a los costados mientras luchaba con alguna batalla interna que ella no podía comprender. La respuesta del duque llegó con una voz despojada de su frialdad anterior, reemplazada por algo crudo y casi angustiado, y dijo que no la había abandonado por crueldad, sino por un terrible malentendido, que había creído el día de su boda que ella estaba enamorada de otro hombre,
que la había visto llorar antes de la ceremonia y la había oído susurrar a su acompañante sobre amar a alguien que nunca podría tener, que había pensado que estaba encadenado a una mujer que lo despreciaría para siempre por impedir su felicidad, y que se había marchado para ahorrarles a ambos la agonía de vivir juntos en tales circunstancias. Y Celeste lo miró con creciente horror al darse cuenta de que hablaba de su amiga de la infancia, Margaret, a quien le había estado confiando sus temores sobre el matrimonio concertado en sí, no sobre ningún amor perdido. El silencio que descendió sobre ellos contenía el peso de meses desperdiciados y sufrimiento mutuo, nacido de suposiciones nunca cuestionadas. Y Celeste sintió las lágrimas correr por su rostro al reconocer la trágica absurdidad de su situación, como ambos habían sido heridos por el orgullo y la falta de comunicación. Cuán fácilmente todo podría haber sido diferente si alguno de los dos hubiera tenido el valor de hablar claramente, y vio su propia angustia reflejada en los ojos de su marido cuando él también comprendió lo que habían perdido, aunque el abismo entre ellos parecía demasiado ancho para ser salvado, el daño demasiado profundo para ser sanado con una simple explicación. En este terrible momento de revelación, llamaron a la puerta, y Lord Hartley entró con una dignidad que pareció llenar la habitación, y se dirigió directamente al duque, diciendo que había venido a dejar claro que la duquesa se había comportado con nada más que completa corrección durante todo el tiempo que se conocieron, que si el honor de alguien había sido comprometido, era el suyo, por permitir que sus sentimientos crecieran más allá de lo que la amistad debería permitir, que se retiraba de sus vidas permanentemente para que pudieran tener la oportunidad de construir el matrimonio que deberían haber tenido desde el principio, y con una última reverencia a Celeste, que contenía tanto una despedida como una bendición, se marchó, dejando a marido y mujer solos, con los restos de sus malentendidos y sin un camino claro hacia la reconciliación. Los días siguientes a la partida de Nathaniel pasaron en una neblina de cuidadosa cortesía entre Celeste y su marido, cada uno orbitando al otro como animales heridos, inseguros de si huir o atacar. Y ella se encontró retirándose a la biblioteca donde había pasado tantas horas de compañía con Nathaniel, buscando consuelo entre los volúmenes encuadernados en cuero que habían sido testigos de su breve felicidad, cuando descubrió, escondida entre las páginas de una colección de poesía, una carta sellada dirigida a ella con una letra desconocida, y al abrirla encontró una breve nota del confidente del duque, el señor Pemberton, pidiéndole que se reuniera con él en el jardín de invierno de la finca esa tarde para tratar asuntos de suma importancia sobre la conducta de su marido. Acudió con el pecho oprimido por la aprensión, insegura de qué nueva revelación podría complicar aún más su situación, y encontró al anciano caballero esperando bajo las ramas desnudas de un roble, su rostro curtido surcado por la preocupación y algo que parecía casi alivio al verla aparecer, y comenzó sin preámbulos a hablar de cosas sobre las que dijo que había jurado guardar secreto, pero que ya no podía callar, pues había visto a dos buenas personas destruirse a sí mismas por un trágico malentendido, y lo que reveló hizo que el corazón de Celeste se contrajera con un dolor más agudo que cualquier cosa que hubiera experimentado hasta entonces. El señor Pemberton explicó que el duque no solo había creído que Celeste amaba a otro, sino que él mismo había estado desesperada y perdidamente enamorado de ella desde el momento en que se anunció su compromiso, que había estudiado su retrato durante horas en las semanas previas a su boda, había interrogado a conocidos mutuos sobre sus intereses y carácter, había dispuesto las renovaciones de la finca específicamente
para adaptarse a las preferencias que había sabido que eran las de ella, y que el día de su boda, cuando había visto sus lágrimas y oído sus palabras susurradas sobre un amor imposible, algo en él se había hecho añicos por completo, pues se había convencido de que forzarla a la intimidad con un hombre al que nunca podría amar sería la crueldad más profunda que podría infligir. El confidente sacó un fajo de cartas que el duque había escrito pero nunca enviado durante su año en el extranjero, cartas llenas de anhelo y autorreproche, con descripciones detalladas de lugares que desearía poder mostrarle, con confesiones de amor tan crudas y vulnerables que Celeste sintió las lágrimas correr por su rostro mientras las leía, y comprendió con una claridad devastadora que su marido había estado sufriendo tanto como ella, que su partida había sido un acto de lo que él creía era un sacrificio desinteresado en lugar de un frío abandono, que había pasado cada día de su separación en su propia agonía privada, creyendo que la había atrapado en un matrimonio con un hombre al que ella despreciaba. El señor Pemberton explicó que el duque había regresado solo porque ya no podía soportar la separación, a pesar de creer que ella nunca recibiría bien su presencia, que se había enterado de las atenciones de Lord Hartley y había sido consumido por una angustia celosa, incluso mientras se decía a sí mismo que debería alegrarse de que ella hubiera encontrado la felicidad como fuera posible, y que la confrontación en el estudio había nacido del orgullo herido y el amor desesperado en lugar de una creencia genuina en la impropiedad de ella, pues conocía su carácter demasiado bien como para dudar verdaderamente de su honor. Celeste se sentó en el jardín de invierno mucho después de que el señor Pemberton se marchara, sosteniendo esas cartas no enviadas contra su corazón, comprendiendo finalmente el alcance total de la tragedia que habían representado, como dos personas que podrían haber encontrado la felicidad juntas, habían infligido en cambio una tortura mutua a través de suposiciones y orgullo y la incapacidad de decir verdades simples, y sintió el peso de los meses desperdiciados presionando sobre ella, incluso mientras algo nuevo se agitaba en su pecho, algo que se sentía casi como esperanza, pues si su marido la había amado todo el tiempo, si su crueldad había sido una protección equivocada en lugar de indiferencia, entonces quizás la base para un verdadero matrimonio existía después de todo. Quizás los meses con Nathaniel no habían sido la única posibilidad de felicidad, y se levantó del banco con una resolución que se cristalizaba en su mente, insegura de lo que deparaba el futuro, pero decidida finalmente a luchar por el matrimonio que debería haber sido suyo desde el principio. La nota llegó a la alcoba de Celeste a la mañana siguiente, entregada por un lacayo que no la miró a los ojos, y la elegante caligrafía de Lord Nathaniel Hartley solicitaba una audiencia privada en el Salón del Este antes de su partida definitiva del condado, y ella se quedó sosteniendo el papel de color crema con dedos temblorosos, sabiendo que esta reunión exigiría una elección que no estaba segura de estar preparada para hacer, pues las revelaciones sobre el amor oculto de su marido habían sacudido los cimientos de todo lo que creía sobre su situación, incluso mientras los meses de genuina compañía con Nathaniel habían creado lazos que no se rompían fácilmente por la simple comprensión de errores pasados. Se vistió con un cuidado inusual, aunque no podría haber dicho si buscaba honrar el aprecio de Nathaniel o armarse contra la vulnerabilidad de esta despedida, y cuando entró en el salón, donde la pálida luz del sol de invierno se filtraba a través de altas ventanas, lo encontró de pie frente a la chimenea, de manera muy similar a como su marido había estado en su estudio durante su confrontación, pero donde el duque había irradiado una furia fría.
La postura de Nathaniel solo hablaba de resignación y una tristeza que hizo que su corazón se contrajera con un dolor correspondiente. Él se giró a su entrada y la expresión en su rostro contenía un anhelo tan desnudo que casi huyó de la habitación, pero él le indicó el sofá con perfecta cortesía y esperó hasta que ella se sentó antes de hablar con una voz áspera por la emoción reprimida, diciéndole que había venido a decir lo que el honor le había impedido decir antes, que la amaba con una devoción que lo había tomado completamente por sorpresa, que en otra vida, en otra circunstancia, la habría cortejado adecuadamente y esperado ganar su corazón a través de la paciencia y un aprecio genuino, y que incluso ahora, a pesar de todo, no podía dejarla ir sin ofrecerle un escape de un matrimonio que le había traído tanto sufrimiento, pues tenía los medios para llevársela, para proporcionarle seguridad y consuelo lejos de la sociedad que había susurrado sobre su abandono. Celeste escuchaba con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro, comprendiendo que Nathaniel le ofrecía todo lo que había creído desear durante esos largos meses de aislamiento, la calidez y la compañía y el afecto gentil que su marido le había negado, y sin embargo, incluso mientras él hablaba, se encontró pensando en esas cartas no enviadas, en el año de exilio autoimpuesto de su marido, creyendo que la estaba liberando para encontrar la felicidad, en el amor que había existido todo el tiempo bajo la superficie de un cruel malentendido, y reconoció con sorprendente claridad que, si bien Nathaniel la había salvado de la desesperación, lo había hecho estando presente cuando su marido no lo estaba, llenando un vacío en lugar de ser irreemplazable por sí mismo. Habló con cuidado, eligiendo palabras que honraran su sentimiento genuino mientras era sincera sobre su propio corazón, diciéndole que estaría eternamente agradecida por su amabilidad cuando no tenía a nadie más, que su amistad había sido un regalo precioso en su momento más oscuro, pero que nunca había conocido realmente a su marido. Nunca se le había dado la oportunidad de descubrir en qué podrían convertirse juntos, y que las revelaciones de los últimos días le habían demostrado que su matrimonio merecía al menos la oportunidad de convertirse en lo que debería haber sido desde el principio, incluso si esa oportunidad conducía finalmente a más desamor. Vio el dolor en los ojos de Nathaniel, incluso mientras él asentía con comprensión, y cruzó la habitación para tomar su mano entre las suyas, presionando un último beso en sus dedos, con una ternura que la hizo llorar abiertamente, y le dijo que esperaba que el duque demostrara ser digno de la elección que estaba haciendo, que merecía toda la felicidad, y que llevaría el recuerdo de su amistad como un tesoro incluso, mientras renunciaba a cualquier derecho a más, y entonces se fue, dejándola sola en el salón, con su decisión tomada y su futuro incierto, pero enteramente en sus propias manos. La primera cena que compartieron después de la partida de Nathaniel se extendió por una eternidad de silencios incómodos, salpicados por el tintineo de la plata contra la porcelana, y Celeste se sentó en un extremo de la mesa de caoba que podía albergar a 30 personas, mientras su marido ocupaba el otro extremo, la vasta extensión entre ellos una manifestación física del abismo en su comprensión, y lo observó encubiertamente mientras luchaba por encontrar palabras que parecían atascarse en su garganta, su mandíbula trabajando con tensión mientras comenzaba alguna observación sobre el tiempo solo para desvanecerse en el silencio, cuando ella no ofrecía nada más que un breve reconocimiento, y reconoció su propia culpabilidad en el intercambio forzado, incluso mientras su orgullo herido y el dolor persistente hacían imposible la calidez, pues saber que la había amado desde lejos no borraba los meses de abandono,
no deshacía la humillación de haber sido dejada sola en su noche de bodas. No sanaba el daño causado por su incapacidad para decir verdades simples. Él intentó conversar de nuevo la noche siguiente, preguntando sobre sus preferencias para los jardines de primavera, y esta vez ella se obligó a responder con más que monosílabos, describiendo las rosas que su madre había cultivado en Blackwood Manor, y vio algo parpadear en sus ojos que podría haber sido esperanza o dolor o ambos, y él respondió que ya había instruido a los jardineros para plantar esa misma variedad, que se había enterado de su afición por ellas antes de su boda, y la revelación de que había estado prestando tanta atención, incluso entonces, mientras mantenía su frío exterior, hizo que se le apretara la garganta con una emoción complicada. La casa pareció contener la respiración colectiva durante esas primeras semanas. Los sirvientes moviéndose en sus tareas con un silencio inusual, como si temieran que cualquier sonido pudiera hacer añicos los frágiles intentos de civilidad, y la señora Hensworth, el ama de llaves, llevaba una expresión de optimismo cauteloso cada vez que se encontraba con Celeste, esperando claramente que el regreso del duque pudiera anunciar alguna mejora en las circunstancias de su señora, aunque estaba demasiado bien entrenada para expresar tales esperanzas en voz alta, y Celeste se encontró preguntándose qué pensaría el personal de este extraño matrimonio, si la compadecían o la juzgaban o simplemente aceptaban las incomprensibles costumbres de la nobleza. Observó a su marido durante estas comidas forzadas y breves encuentros en el salón, notando la forma en que sus dedos tamborileaban contra su muslo cuando parecía estar reuniendo el coraje para hablar, la tensión en sus hombros cuando ella le respondía con frialdad, el destello de algo crudo en sus ojos cuando mencionaba algún libro o pieza musical, y él se daba cuenta de lo poco que realmente sabía de ella a pesar de su año de anhelo desde lejos, y comprendió que él estaba tan perdido en esta situación como ella, tan inseguro de cómo salvar la brecha entre ellos, y la naturaleza paralela de su lucha debería haber facilitado la conexión, pero de alguna manera solo enfatizaba la tragedia de su mutua incapacidad para alcanzar al otro a través de la distancia. Sus propios pensamientos daban vueltas sin cesar durante las largas noches en que el sueño la eludía. Repasando esas cartas no enviadas contra el recuerdo de su abandono, sopesando el amor que él afirmaba haber sentido contra el dolor que había infligido, tratando de reconciliar al hombre que había estudiado su retrato durante horas con el hombre que la había dejado llorando con su vestido de novia, y reconoció que el perdón no llegaría fácil ni rápidamente, que la confianza, una vez rota, requería una reconstrucción minuciosa, pero también comprendió que si no hacía algún esfuerzo hacia él, permanecerían congelados en esta terrible cortesía hasta que uno o ambos se rompieran bajo la tensión de la proximidad sin conexión. La tormenta llegó sin previo aviso en una tarde de finales de febrero, cuando el cielo se oscureció a un tono peltre y el viento aullaba por las chimeneas de la finca Ashford, y Celeste se había retirado a la biblioteca buscando consuelo en los libros, como solía hacer durante estas semanas difíciles, acomodándose en el asiento de la ventana con un volumen de poesía en el que no parecía poder concentrarse, y no oyó entrar a su marido hasta que un trueno resonó con tal violencia que se sobresaltó y levantó la vista para encontrarlo de pie cerca de la puerta, observándola con una expresión que no pudo descifrar del todo en la extraña luz verdosa que precedía al diluvio. Preguntó si le molestaba su presencia con una formalidad tan cuidada que le dolió algo en el pecho, y ella le indicó la silla cerca del fuego
en silencioso permiso, volviendo su mirada a la página, aunque no absorbió nada de las palabras, demasiado consciente de él, acomodándose en el sillón orejero de cuero. Del sonido de la lluvia comenzando a azotar las ventanas, de la peculiar intimidad de estar atrapados juntos por la violencia del clima, cuando habían estado evitando tan estudiosamente la proximidad prolongada. Se sentaron en silencio durante quizás media hora, los únicos sonidos el crepitar del fuego y la furia de la tormenta, y gradualmente Celeste sintió que parte de la tensión abandonaba sus hombros, pues había algo casi pacífico en esta quietud compartida, sin expectativa de conversación que navegar o cortesías forzadas que intercambiar, solo dos personas refugiándose de la tempestad, y cuando levantó la vista de su libro, lo encontró mirando las llamas con una tristeza tan profunda en su rostro desprotegido que sintió que su ira flaqueaba por primera vez desde su regreso. Él debió sentir su mirada porque se giró hacia ella y sus ojos se encontraron a través de la habitación en sombras, y entonces habló con una voz apenas audible por encima de la tormenta, diciéndole que sabía que ella tenía todo el derecho a despreciarlo, que sus acciones habían sido imperdonables independientemente de sus intenciones, pero que necesitaba que entendiera que nunca había tenido la intención de causarle tanto dolor, que su propia crianza no le había enseñado nada sobre cómo podían ser los matrimonios, excepto lo que había presenciado en el frío arreglo de sus padres, donde su madre había llorado en silencio durante años por la indiferencia de su padre, y su padre se había retirado a una helada formalidad para evitar el desorden de las emociones. Ella dejó su libro y escuchó mientras él continuaba con palabras vacilantes, explicando que había visto a su madre consumirse amando a un hombre que no podía corresponderle, que había jurado nunca atrapar a una mujer en tal sufrimiento, y que cuando había creído que ella amaba a otro, se había considerado noble al dejarla libre, en lugar de forzarla a soportar las atenciones no deseadas de un marido. Y ella oyó en su voz el eco de viejas heridas, de un niño que había aprendido que el amor solo traía angustia, de un hombre que se había convencido de que la ausencia era amabilidad. La vulnerabilidad en su confesión abrió una grieta en las defensas cuidadosamente mantenidas de Celeste, y se encontró hablando por primera vez no desde la ira, sino desde un tentativo deseo de comprender, preguntándole cómo podía haber creído que ella amaba a otro cuando apenas lo conocía antes de su boda. Y él admitió que la había visto reír con su amiga de la infancia en el anuncio del compromiso, que había sido testigo de un afecto fácil entre ellas que él nunca había sabido cómo inspirar, y se había convencido en su miedo e insuficiencia de que la habían obligado a aceptar su propuesta, y ella reconoció en ese momento que ambos habían sido prisioneros de suposiciones, ambos demasiado orgullosos o demasiado asustados para decir verdades simples que podrían haberles ahorrado meses de sufrimiento, y aunque su ira no se desvaneció, se convirtió en algo más complejo, atemperado por este atisbo del hombre herido bajo el duque frío, y cuando un relámpago iluminó la biblioteca, vio en sus ojos no al aristócrata despiadado que la había abandonado, sino a un alma perdida que nunca había aprendido que el amor requería presencia en lugar de protección a través de la distancia. El deshielo llegó gradualmente, como la lenta retirada del invierno hacia la primavera, medido no en declaraciones dramáticas, sino en momentos acumulados de conexión tentativa que se construyeron unos sobre otros a lo largo de las semanas que siguieron a la revelación de la tormenta, y Celeste se encontró aceptando paseos matutinos a caballo por los terrenos de la finca cuando su marido los sugería con cuidadosa timidez. Ambos montados en caballos
uno al lado del otro, mientras la niebla se elevaba de los prados y su aliento formaba nubes en el aire frío. Y durante estos paseos hablaban de cosas simples al principio. Observaciones sobre la tierra y los inquilinos y la lenta preparación de la tierra para la siembra, pero gradualmente las conversaciones se profundizaron en intercambios sobre libros que habían leído y lugares a los que habían viajado y recuerdos de infancias pasadas en circunstancias tan diferentes, y descubrió que él poseía un humor seco que emergía en momentos inesperados, una observación irónica sobre las pretensiones de la sociedad o un comentario autocrítico sobre sus propias insuficiencias que hacía que sus labios se curvaran a pesar de su persistente recelo. Él comenzó a unírsele para el desayuno, una comida que ella había tomado sola durante mucho tiempo en el salón de la mañana, y notó cómo observaba lo que ella prefería. Cómo aparecía la mermelada que coincidía con sus sabores favoritos, y el té se preparaba exactamente a su gusto, sin que ella necesitara pedirlo. Pequeñas consideraciones que podrían haber parecido triviales para otros, pero que ella reconocía como evidencia de atención y cuidado, su manera de conocerla a través de la acción, cuando las palabras aún salían con tanta dificultad, y se encontró ablandándose gradualmente con cada gesto considerado, cada señal de que él estaba tratando de conocerla, no como el retrato que había estudiado o la idea que había construido, sino como la mujer real que se sentaba frente a él. Sus cenas perdieron parte de su terrible tensión a medida que llegaba marzo con su clima incierto, alternando entre los últimos coletazos del invierno y las tentativas promesas de la primavera. Y Celeste comenzó a compartir observaciones sobre su día sin que se lo pidieran, mencionando una carta de su hermana o una preocupación por una de las sirvientas cuya madre había enfermado, y lo observaba escuchar con una intensidad que sugería que estaba memorizando cada detalle, y cuando la madre de la sirvienta necesitó un médico, él ya había dispuesto que el doctor de la finca la atendiera antes de que Celeste pudiera hacer la petición, y el gesto tocó algo tierno en ella que su ira no había logrado calcificar más allá de todo sentimiento. También lo observó a él durante estas semanas, mirando cuando él no se sabía observado mientras trataba con los inquilinos de la finca que acudían a él con sus preocupaciones, y vio una paciencia y un cuidado genuino en sus interacciones que contradecían todo lo que había creído sobre su carácter. Lo vio escuchar los problemas de un granjero sobre una vaca enferma con la misma atención que podría prestar a asuntos de mucha mayor importancia financiera. Lo vio ajustar un alquiler cuando una familia había sufrido una desgracia, y comenzó a comprender que el duque frío que la había abandonado era sólo una faceta de un hombre mucho más complejo, que bajo la reserva aristocrática yacían profundidades que nunca se le había dado la oportunidad de explorar, y el reconocimiento la llenó de una extraña mezcla de dolor por lo que habían perdido y cautelosa esperanza por lo que aún podrían construir. Sus intentos de acercamiento permanecieron cuidadosos, casi temerosos, como si esperara que ella se retirara en cualquier momento a la helada cortesía que había caracterizado sus primeras semanas juntos, y vio en su vacilación tanto respeto por sus límites como una vulnerabilidad que igualaba la suya, pues ambos eran criaturas heridas intentando confiar de nuevo después de la traición, ambos inseguros de si el terreno entre ellos soportaría su peso o se derrumbaría en el abismo que los había separado durante tanto tiempo, y en la lenta acumulación de mañanas y tardes y pequeñas amabilidades, Celeste sintió los primeros verdaderos atisbos de posibilidad, la sensación de que quizás aún podrían salvar algo genuino de los restos de su comienzo.
Celeste no había podido dormir esa noche de finales de marzo, cuando la luna estaba llena y arrojaba una luz plateada sobre sus aposentos. Su mente inquieta, con pensamientos sobre el hombre que era su marido, pero que aún se sentía como un cuidadoso extraño, y se había levantado de la cama, envolviéndose en un chal contra el frío persistente y vagando por los silenciosos pasillos de la finca Ashford en busca de la biblioteca donde tan a menudo encontraba consuelo, sin esperar encontrar al duque ya allí, de pie junto a las altas ventanas, mirando los jardines iluminados por la luna, con tal desolación en su postura, que casi se retiró antes de que él se girara y la viera, su expresión cambiando a través de la sorpresa y algo que parecía casi alivio antes de asentarse en una cuidadosa neutralidad mientras preguntaba si había perturbado su descanso con su presencia. Ella negó con la cabeza y admitió que el sueño la había eludido, entrando en la habitación con pasos vacilantes, y por un largo momento permanecieron en la oscuridad bañada por la luna, sin hablar ni retirarse, hasta que él comenzó a hablar con una voz tan cruda que parecía arrancada de algún lugar profundo y herido, diciéndole que él tampoco podía dormir por el autodesprecio que lo atormentaba cada vez que cerraba los ojos, que veía su rostro de la noche de bodas, esperando a un marido que nunca llegó, y el conocimiento de lo que le había hecho la consumía como veneno, que se había convencido a sí mismo de que su ausencia era noble, cuando en verdad había sido cobardía nacida del miedo a no ser nunca suficiente para ella, a no inspirar en ella nada más allá del deber y la tolerancia resignada. Las palabras salieron más rápido entonces, como si una presa se hubiera roto, su admisión de que la había amado desde el momento en que la vio por primera vez en un baile meses antes de su compromiso, pero que nunca había creído que alguien como ella pudiera amar a alguien como él, frío e inadecuado y dañado por una infancia donde el afecto era debilidad y la vulnerabilidad era castigada, y que había huido en lugar de enfrentar la lenta muerte de verla darse cuenta de que había quedado atrapada con un hombre incapaz de hacerla feliz. Y Celeste sintió las lágrimas correr por su rostro mientras escuchaba esta confesión. Sintió que la ira que había llevado durante tanto tiempo finalmente encontraba su voz mientras se acercaba a él con manos temblorosas y golpeaba su pecho con los puños, exigiendo saber cómo podía haber sido tan cruel en su supuesta amabilidad, cómo podía haberla dejado creer que era tan insignificante que su propio marido no podía soportar quedarse ni una noche. ¿Cómo podía haberle robado la oportunidad de elegir si podía amarlo al tomar esa decisión por ella a través de su abandono? Él aceptó sus golpes sin defenderse, dejó que su ira lo bañara con lágrimas que ahora también corrían por su propio rostro, y cuando su furia finalmente se agotó en sollozos entrecortados, él abrió los brazos en una ofrenda tentativa y ella se derrumbó contra él, llorando por todos los meses desperdiciados y el dolor que ambos habían soportado y la frágil esperanza de que quizás aún pudieran encontrar el camino el uno hacia el otro. Y él la sostuvo con una gentileza que desmentía su reputación de despiadado, una mano acunando su cabeza contra su pecho mientras susurraba disculpas entrecortadas en su cabello. Y gradualmente sus lágrimas se calmaron en respiraciones temblorosas mientras se daba cuenta del latido de su corazón bajo su oído, tan acelerado como el suyo, y cuando levantó el rostro para mirarlo, vio en sus ojos un anhelo tan desnudo y miedo y esperanza desesperada que algo cambió irrevocablemente en su pecho. Permanecieron así durante mucho tiempo a la luz de la luna, y lenta, cuidadosamente,
como si manejara algo infinitamente precioso y frágil. Él buscó su mano, y ella le permitió tomarla, sus dedos entrelazándose en un toque que se sintió más íntimo que cualquier abrazo, y comprendió en ese momento que este era su verdadero comienzo, que todo lo anterior había sido simplemente un prólogo a este instante en que dos almas heridas elegían confiar lo suficiente como para intentarlo. Y aunque el daño no podía deshacerse y el perdón no llegaría fácil ni rápidamente, habían dado el primer paso real hacia la construcción de algo genuino a partir de las ruinas de su falso comienzo, y en el reconocimiento de su mutua fractura yacía la base para una posible sanación. Los meses que siguieron a aquel encuentro, a la luz de la luna, se transformaron en lo que Celeste sólo podía describir como un cortejo dentro del matrimonio, un descubrimiento intencional el uno del otro, que quizás debería haber precedido a sus votos, pero que ahora se sentía aún más precioso por ser elegido en lugar de asumido, y mientras abril florecía en mayo con su explosión de flores por los jardines de la finca, comenzaron a construir algo genuino desde la base de su vulnerabilidad compartida, encontrando el uno en el otro profundidades y compatibilidades que podrían haber permanecido ocultas para siempre si no hubieran sido forzados a través de tanta oscuridad para alcanzar esta luz. Descubrió que él amaba la música como ella, que se sentaba en la sala de música mientras ella tocaba el pianoforte con una expresión de paz tan transportada que conmovía algo tierno en su pecho, y una noche la sorprendió uniéndose a ella en el instrumento y tocando un dueto con una habilidad inesperada, sus manos danzando sobre las teclas en armonía mientras sus miradas se encontraban y sostenían, y en ese momento de creación compartida se sintió más íntimamente conectada a él de lo que había creído posible. Empezaron a quedarse despiertos hasta altas horas de la noche, hablando en la biblioteca, donde gran parte de su sanación había ocurrido. Discutiendo todo, desde filosofía hasta poesía, y sus diferentes perspectivas sobre la gestión de la finca, y descubrió que su mente era aguda y reflexiva, de maneras que nunca se le había dado la oportunidad de apreciar, que escuchaba sus opiniones con interés genuino y a veces alteraba sus propios puntos de vista basándose en su razonamiento, tratándola como una igual intelectual en lugar de simplemente una esposa ornamental, y el respeto implícito en estos intercambios alimentaba algo en su alma que había estado hambriento. Su humor seco emergía con más frecuencia a medida que se sentía lo suficientemente cómodo como para bajar la guardia. Observaciones irónicas sobre las absurdidades de la sociedad aristocrática o comentarios autocríticos sobre sus propios defectos que la hacían reír con genuino deleite. Y se encontraba buscando oportunidades para provocar esa sutil sonrisa que transformaba sus rasgos normalmente austeros en algo cercano a lo juvenil, y él, a su vez, parecía atesorar cada instancia de su risa como si fuera un regalo que no se había atrevido a esperar recibir. Descubrieron un amor compartido por las mañanas tempranas, cuando la niebla aún se aferraba a los jardines y el mundo se sentía silencioso y sagrado, y comenzaron a dar paseos juntos por los terrenos cubiertos de rocío, hablando de cosas pequeñas y grandes, a veces cómodos en el silencio y otras veces hablando con la facilidad de viejos amigos, y durante estos paseos él ocasionalmente tomaba su mano para ayudarla a pasar por terreno accidentado y luego olvidaba soltarla, y ella dejaba que sus dedos permanecieran entrelazados con los de él, sintiendo el calor de su piel contra la suya y la corrección de un contacto tan simple. La atracción física, que siempre había latido bajo la superficie,
comenzó a construirse naturalmente a partir de su conexión emocional. Miradas cargadas sostenidas un momento demasiado largo sobre la mesa de la cena, el roce de los hombros cuando se sentaban juntos a leer, la forma en que su aliento se contenía cuando él se paraba lo suficientemente cerca como para que pudiera oler el jabón de sándalo que prefería, y vio en sus ojos que él también lo sentía, este creciente deseo que ya no era meramente físico, sino que estaba arraigado en un afecto genuino y un amor cada vez más profundo. Sin embargo, él permaneció paciente, sin presionar nunca más allá de lo que ella parecía dispuesta a dar, permitiéndole establecer el ritmo de su reconciliación física como le había permitido establecer el ritmo de la emocional. Para cuando el verano llegó en todo su esplendor, habían sido transformados por la paciencia y el cuidado intencional, ambos personas diferentes de las que habían sido en aquella fría noche de bodas, y Celeste comprendió que a veces los mayores amores no son los que comienzan perfectamente, sino los que se construyen deliberadamente a partir de piezas rotas, y en la construcción habían encontrado no sólo la reconciliación, sino una verdadera asociación, no sólo el perdón, sino la base para una devoción duradera. El gran salón de baile de la finca londinense del vizconde Pemberton resplandecía con 1000 velas en aquella cálida noche de julio. Cuando Celeste y el duque hicieron su primera aparición pública como una pareja verdaderamente unida, ella radiante en seda esmeralda que resaltaba la profundidad de sus ojos, y él resplandeciente en su atuendo de noche formal, pero más transformado por la suavidad en su expresión cuando miraba a su esposa, y habían estado circulando entre la aristocracia reunida, aceptando felicitaciones y soportando una curiosidad apenas velada sobre su reconciliación, cuando Celeste sintió la mano del duque apretar casi imperceptiblemente su brazo, y siguió su mirada para ver a Lord Nathaniel Hartley entrando en el salón, con un aspecto muy similar al que recordaba, aunque quizás con nuevas líneas alrededor de los ojos que hablaban de su propio viaje durante los meses intermedios. Sintió la tensión de su marido irradiando a través del sutil contacto entre ellos, esos celos instintivos de un hombre que se enfrenta al que ofreció consuelo a su esposa durante su abandono, y se giró para encontrarse con sus ojos, viendo allí tanto confianza como vulnerabilidad, mientras luchaba con emociones que todavía estaba aprendiendo a manejar, y colocó su mano enguantada sobre la de él con una suave presión, y dijo en voz baja que Nathaniel había sido un amigo cuando lo necesitaba desesperadamente, pero que su corazón pertenecía entera e irrevocablemente a su marido, y observó cómo sus palabras se posaban sobre él como un bálsamo, sus hombros relajándose ligeramente, aunque la cautela permanecía en la tensión de su mandíbula. Lord Hartley se acercó a ellos con la cuidadosa dignidad de un hombre que navega por un terreno social difícil, inclinándose formalmente ante ambos y ofreciendo corteses felicitaciones por su evidente felicidad, y el duque respondió con una rígida civilidad, mientras Celeste ofrecía una calidez genuina, atemperada, con una distancia apropiada, y después de las cortesías de rigor, Lord Hartley preguntó si podría tener una breve palabra con la duquesa, y aunque cada instinto claramente gritaba en contra, el duque miró a Celeste en busca de guía, y ella asintió con seguridad, y con visible esfuerzo él se excusó para hablar con un conocido cercano mientras permanecía lo suficientemente cerca para observar. Nathaniel la condujo a un rincón más tranquilo del salón, cerca de las puertas de la terraza, donde la música era menos abrumadora. Y por un momento permanecieron en silencio,
cargado con todo lo que había pasado entre ellos, hasta que él dijo con sincera quietud que se alegraba de verla tan feliz, que la luz había regresado a sus ojos de una manera que nunca había visto durante su amistad, y sabía que era porque había encontrado con su marido lo que él una vez había esperado ofrecerle, y Celeste sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos ante su generosidad, mientras le agradecía su amabilidad durante el período más oscuro de su vida, por ver su valía cuando se había sentido inútil y por ofrecer amistad sin esperar nada a cambio. Pero necesitaba que él supiera que había elegido su matrimonio no por deber o falta de opciones, sino porque al luchar por él había descubierto un amor más profundo y verdadero de lo que había imaginado posible. Él sonrió entonces con una calidez genuina, sin rastro de amargura, y le dijo que había sabido desde el momento de su última conversación meses atrás que elegiría al duque, que había visto en su determinación de comprender a su marido las semillas de lo que se convertiría en devoción. Y aunque su propio corazón había necesitado tiempo para sanar, ahora descubría que podía celebrar su felicidad sin reservas, que saber que era amada como merecía ser amada le traía una medida de paz, y que él mismo había conocido recientemente a alguien que prometía convertirse en importante para él. Y Celeste estrechó sus manos brevemente en despedida, agradecida por este cierre que los liberaba a ambos del fantasma de lo que podría haber sido. Cuando regresó al lado de su marido, él escudriñó su rostro con ojos ansiosos y ella le sonrió con un afecto tan abierto que su expresión se transformó en alivio y algo más feroz, y tomó su mano y la condujo a la pista de baile donde se movieron juntos en perfecta sincronía, y supo que el pasado finalmente había quedado atrás y que el futuro se extendía ante ellos, brillante con promesas y una alegría duramente ganada. Regresaron a Ashford Hall en las tranquilas horas de esa noche de agosto, el viaje en carruaje desde Londres, lleno de un silencio cargado, y el encuentro ocasional de miradas que hablaban de deseos largamente aplazados y finalmente listos para ser cumplidos. Y cuando entraron en la finca, se sintió transformada de aquel frío monumento al aislamiento que una vez había sido en algo vivo, con posibilidades. Y el duque despidió a los sirvientes con una brusquedad inusual, dejándolo a él y a Celeste solos en el vestíbulo, donde la luz de las velas proyectaba sombras danzantes sobre paredes que habían sido testigos de tanto dolor y ahora estaban a punto de presenciar la sanación. Se giró hacia ella con una expresión que mezclaba vulnerabilidad y deseo, preguntando con palabras vacilantes si vendría a sus aposentos no por deber, sino por elección. Y ella respondió, tomando su mano y guiándolo por la gran escalera hacia el ala este, donde sus apartamentos daban a los jardines por los que habían caminado tantas mañanas, descubriéndose de nuevo, y cuando entraron en sus habitaciones, vio que las había preparado cuidadosamente, con flores frescas en cada superficie y velas encendidas para crear una atmósfera de ternura en lugar de mera seducción. Y su corazón se hinchó ante esta evidencia de su consideración y cuidado. Se quedaron de pie uno frente al otro, a la luz parpadeante, y ella pudo ver el temblor en sus manos mientras él las extendía para acunar su rostro, pidiendo permiso con la mirada antes de cada toque, como si ella fuera algo precioso y frágil que podría romperse si se manejaba con descuido. Y ella se inclinó contra su palma, sintiendo el calor de su piel contra su mejilla, y susurró que confiaba en él completamente, que deseaba esta unión no por obligación, sino por un deseo genuino y un amor duramente ganado a través de su viaje desde la oscuridad, y ante sus palabras algo en él pareció liberarse, y la besó
con una ternura que hizo que las lágrimas brotaran de sus ojos, porque era tan diferente de lo que podría haber esperado aquella primera noche terrible. Tan lleno de reverencia y pasión contenida, que hablaba de su determinación de atesorar en lugar de simplemente tomar. Ella respondió con igual fervor, sus manos encontrando los planos de su pecho y sintiendo su corazón acelerado bajo sus palmas, y se desvistieron lentamente, con dedos temblorosos y susurros cariñosos, descubriendo el paisaje de la piel y la vulnerabilidad con el asombro de la verdadera intimidad en lugar del mero congreso físico, y cuando él la acostó en su cama, se detuvo para mirarla con una adoración tan desnuda que se sintió completamente vista y completamente aceptada por primera vez en su vida, y ella lo atrajo hacia sí, susurrando su nombre de pila, que tan raramente había usado, y su unión fue una meditación sobre la sanación y la conexión, cada toque y beso un acto de amor en lugar de conquista, cada aliento compartido una oración de gratitud por las segundas oportunidades y la comprensión duramente ganada. Después yacieron entrelazados en la oscuridad, hablando en susurros sobre todo y nada, y él le dijo que la amaba con una profundidad que lo aterraba en su intensidad, que se había convertido en el eje alrededor del cual giraba todo su mundo, y ella confesó que se había enamorado del hombre que él era realmente bajo los muros defensivos que había construido tras años de creerse indigno de un afecto genuino, y ambos lloraron lágrimas de alegría y liberación, sabiendo que finalmente habían consumado no solo su matrimonio, sino la profunda asociación que habían construido de las cenizas de su desastroso comienzo. Y mientras el amanecer comenzaba a pintar el cielo de rosa y oro, hicieron el amor de nuevo con la fácil intimidad de aquellos que se saben verdaderamente unidos en cuerpo, alma y espíritu, la transformación del abandono a la devoción finalmente completa en todas las formas que importaban. 5 años habían transformado Ashford Hall de aquel resonante monumento al dolor en algo vivo con alegría y calidez. La tarde de primavera dorada, con un sol que se derramaba a través de las ventanas abiertas para admitir el aroma de las rosas en flor y el sonido de las risas de los niños desde los jardines de abajo, y Celeste estaba de pie en la ventana de la guardería observando a sus 3 hijos jugar en el laberinto donde ella y su padre una vez habían caminado en un silencio incómodo, aprendiendo a confiar el uno en el otro, y ahora Edmund, de 7 años, perseguía a sus hermanas menores, Catherine y Elizabeth, por los setos con el deleite desinhibido de un niño que nunca había conocido nada más que amor y seguridad, su niñera siguiéndolos a una distancia discreta, permitiéndoles libertad dentro de límites seguros. Sintió unos cálidos brazos rodear su cintura por detrás y se reclinó contra el pecho de su marido con la fácil intimidad de amantes que se habían ganado su devoción a través de la paciencia y el dolor, y él le dio un beso en la sien, murmurando que se había escapado de la interminable correspondencia en su estudio para encontrarla, porque una hora sin su presencia se sentía como una privación, y ella se giró en su abrazo para ver la suavidad en sus ojos que había reemplazado la fría cautela de sus primeros días, las líneas alrededor de su boca ahora formadas por la risa en lugar de la amargura, y se maravilló, como solía hacer, de lo completamente que se habían transformado de aquellos extraños heridos que apenas podían hablarse en compañeros cuya conexión era profunda y inquebrantable. Observaron juntos cómo Edmund ayudaba a la pequeña Elizabeth a levantarse después de una caída, mostrando la gentil protección que su padre le había modelado, y Celeste reflexionó sobre cómo sus hijos
crecerían rodeados de la evidencia del amor genuino, sin dudar nunca de que sus padres se atesoraban mutuamente, y a ellos, sin experimentar nunca la fría formalidad que había envenenado la propia infancia de su marido y casi destruido su matrimonio antes de que pudiera realmente comenzar, y sintió la mano de él posarse sobre su vientre ligeramente redondeado, donde crecía su cuarto hijo. Y él dijo con asombro en su voz que todavía no podía creer la riqueza de la vida que habían construido desde unos comienzos tan devastadores, que algunas mañanas se despertaba temiendo que todo fuera un sueño y que se encontraría de nuevo en ese exilio autoimpuesto, sin haber tenido nunca el valor de regresar y luchar por ella. Ella le aseguró, como lo había hecho innumerables veces, que esto era real, que ellos eran reales, que cada día de su matrimonio ahora era un testimonio del poder de elegir el amor sobre el miedo y el orgullo, y que habían demostrado que incluso el comienzo más roto podía transformarse a través de la vulnerabilidad y el perdón y el coraje de volver a intentarlo, y lo besó con el afecto fácil de una mujer completamente segura de la devoción de su marido, y juntos descendieron a los jardines para unirse a sus hijos. Y el sonido de la profunda risa del duque, mezclándose con los tonos más ligeros de Celeste y los gritos encantados de su prole, resonó por los pasillos que una vez sólo habían conocido el silencio y la tristeza, y Ashford Hall se erguía cálido bajo el sol de la tarde, un monumento viviente a la redención y al triunfo del amor sobre el abandono, cada habitación llena ahora con la evidencia de que la oscuridad no tiene por qué ser permanente y que la paciencia y la comprensión pueden sanar incluso las heridas más profundas. Y mientras Celeste observaba a su marido levantar a sus hijas en el aire, mientras Edmund se aferraba a su pierna, exigiendo atención, supo con absoluta certeza que su viaje desde aquella terrible noche de bodas hasta este momento de completa felicidad había valido cada lágrima y cada momento de duda, porque habían construido algo verdadero y duradero de las cenizas de sus errores. Esa noche, después de que los niños hubieran sido acostados con besos e historias susurradas, Celeste y el duque caminaron juntos por los jardines donde gran parte de su sanación había tenido lugar. El aire de finales de primavera fragante, con jazmín y rosas que trepaban por los antiguos muros de piedra, y se detuvieron en el banco donde una vez se habían sentado en un doloroso silencio durante aquellos primeros días de tentativa reconciliación, y ahora se sentaron de nuevo. Pero sus cuerpos se curvaron naturalmente juntos en la fácil intimidad de amantes que se habían ganado cada momento de su felicidad a través de la paciencia y el coraje, y él tomó su mano entre las suyas y le dio un beso en los nudillos, diciendo que todavía se maravillaba de cuán completamente su historia se había transformado de aquel terrible comienzo a esta profunda alegría. Y ella apoyó la cabeza en su hombro, reflexionando que su viaje le había enseñado que los comienzos, por muy devastadores que fueran, no tienen por qué determinar los finales si las personas eligen la vulnerabilidad sobre el orgullo y el perdón sobre la amargura. Y se sentaron en un cómodo silencio, observando las estrellas aparecer en el cielo que oscurecía, sabiendo que habían construido algo verdadero y duradero de los escombros de sus errores. Querido oyente, quizás has conocido el dolor del abandono o la devastación de los sueños rotos antes de que pudieran formarse adecuadamente. Quizás te has encontrado entre las ruinas de lo que debería haber sido hermoso, y te has preguntado si la sanación era siquiera posible. Y esta historia del duque y la duquesa de Ashford es un testimonio de que la oscuridad
no es permanente y que la paciencia, unida al coraje de ser vulnerable, puede transformar incluso las heridas más profundas en una inesperada plenitud, pues demostraron que el amor no se encuentra en comienzos perfectos, sino en la elección de seguir intentándolo cuando cada instinto grita que te protejas y te retires. Y su transformación de extraños heridos que apenas podían hablar a compañeros devotos, cuya conexión era profunda y sincera, nos enseña que no debemos juzgar una relación por su punto de partida, sino por lo que dos personas eligen construir cuando se les da la oportunidad. Y a veces, las más grandes historias de amor no son las que comienzan con pasión y facilidad, sino las que se forjan en los fuegos del malentendido y el dolor, y emergen más fuertes por haber sobrevivido a la prueba. Que encuentres el coraje de ser vulnerable, incluso cuando el miedo susurra que los muros son más seguros que la apertura. Que descubras que la paciencia no es una aceptación pasiva, sino una elección activa de creer en la posibilidad, incluso cuando la evidencia sugiere lo contrario, que aprendas, como aprendieron Celeste y su duque, que la intimidad genuina requiere el aterrador coraje de ser verdaderamente visto con todos tus defectos, heridas y miedos al descubierto, y que sepas que ningún comienzo es tan oscuro que no pueda ser transformado por dos corazones dispuestos a elegir el amor sobre el orgullo y la comprensión sobre el juicio. Y en tus propias relaciones, ya sea que estén comenzando o lleven mucho tiempo establecidas, que recuerdes que la conexión se construye no en grandes gestos, sino en pequeños momentos acumulados de amabilidad y consideración, y la elección diaria de ver y atesorar a la persona que tienes delante, y que descanses esta noche en la paz de saber que la redención siempre es posible, y que el amor ganado a través de la lucha es un amor que perdura. Si esta historia tocó tu corazón, considera compartirla con alguien que necesite oír que los comienzos rotos pueden convertirse en hermosos finales, y que duermas bien sabiendo que mañana ofrece otra oportunidad para elegir la vulnerabilidad, el coraje y el amor.